Bien, bueno, ahora arranqué con la grabación, así que continúo. Había dicho que en la unidad número 5 veíamos la surgencia de un pozo petrolero desde el punto de vista de la perforación y hablé de las presiones, que básicamente es la fuerza que ejerce un líquido, un gas o cualquier tipo de sólidos, aunque a nosotros solamente nos interesan los fluidos, porque tenemos gas y líquidos, sobre una superficie determinada. Bien, dentro del pozo tenemos varias presiones. Dentro de ellas tenemos la presión hidrostática, que es la presión que me va a ejercer el fluido, ¿sí? El lodo de perforación, en un punto determinado, ¿sí? Eso ya lo habíamos mencionado, el tema de que en función del punto en el cual yo estoy midiendo en función del punto donde yo estoy midiendo la presión hidrostática, va a ser el valor de la misma. No es lo mismo medir la presión hidrostática acá que medirla acá, ¿bien? Obviamente que mientras menos altura tenga, va a ser menor la presión hidrostática, ¿sí? Mientras mayor altura, más grande. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática depende de la densidad del lodo y de la altura de la columna de fluido. Mientras más profunda sea la columna de fluido, mayor presión hidrostática va a tener en ese punto. ¿Sí? Es así de simple. ¿Para qué nos sirve la presión hidrostática dentro de un pozo? Bueno, básicamente esta presión es la que nos permite a nosotros darle sostén a las paredes de pozo, y además de eso permite que algunas formaciones rocosas, algunas capas de roca, no aporten fluido a la formación, ¿sí? al pozo, ¿bien? Es decir, nos ayuda a evitar las urgencias. Otra de las presiones importantes dentro de cuando yo estoy perforando es la presión de formación. La presión de formación, como podemos ver en el esquema, es la presión que presentan las rocas, ¿sí? En el subsuelo. Hay algunas rocas que presentan presiones bajas, otras que presentan presiones moderadas y otras que presentan altísimas presiones de formación. Mientras mayor sea la presión de formación, va a ser peor para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos mayor posibilidad de tener una surgencia durante la perforación, ¿sí? Bien, y además otra de las presiones que también tenemos que tener en cuenta es la presión de fractura. La presión de fractura es el valor de presión en la cual la formación se rompe si yo le doy esa presión. Es decir, yo cuando estoy perforando debo tener en cuenta que mi presión hidrostática no debe superar la presión de formación de las rocas, la presión de fractura de las rocas, perdón. ¿Por qué? Porque en caso de superarlas me produce la ruptura de estas rocas, que tal vez digamos, bueno, no pasa nada, se rompió, ya está. El problema es que al romperse las rocas tienden a absorber mucho más fluido, ¿sí? Y al absorber mucho más fluido pierdo volumen de petróleo, de lodo, perdón, pierdo volumen de lodo. Y al perder volumen de lodo es muy probable que la presión de formación esté por debajo de la presión hidrostática y esa roca me aportaría fluido y tendría una surgencia. Entonces no es tan, no es que no importara la presión de fractura, importa mucho, ¿sí? Así que, para resumir, la presión hidrostática siempre tiene que ser mayor que la presión de formación, pero menor que la presión de fractura. Es decir, con mi presión hidrostática yo puedo controlar las urgencias. Una presión hidrostática determinada tiene que estar por encima de las presiones de formación para que las rocas no me aporten fluido. Pero tiene que estar por debajo de la presión de fractura de esas rocas, porque si no, produciría la ruptura de las mismas y a la larga eso me perjudicaría bastante, ¿sí? Una vez habiendo hablado de las presiones, que fue lo último que es lo primero que vimos durante la unidad de surgencia, hablamos un poco de las válvulas preventoras de surgencias. ¿Qué es una válvula en primera instancia? Una válvula es básicamente un elemento que me permite a mí o me restringe de cierta manera el paso de fluido a través de ellas. Eso es una válvula. Las válvulas preventoras de surgencia son una serie de dispositivos entonces que mediante la manipulación manual
es decir, mediante la manipulación de las personas, permiten cerrar la boca de pozo. De cierta manera que si yo tengo que el pozo me está tratando de liberar fluido, yo lo cierro y contengo las urgencias, ¿sí? Para eso sirve una válvula preventora. Dentro de las válvulas preventoras habían bastantes. La primera es la VOP anular, que recibe este nombre porque es la VOP que me permite a mí cerrar el anular de pozo. Es decir, si yo tengo un pozo acá, bien, y dentro del pozo tengo una herramienta, el espacio entre la herramienta y el pozo se llama anular. Es decir, todo esto que yo marco acá con rosado es el anular de pozo. Por ende, la VOP anular me tiende a cerrar a mí este espacio, este pequeño anillo que existe entre la tubería que tengo dentro del pozo y el tamaño del pozo original, digamos. ¿Qué particularidad tiene la VOP anular frente a las otras que vamos a ver más adelante? Que básicamente me permite cerrar el pozo con cualquier dispositivo en esa altura, ¿bien? Es decir, cierra sobre cualquier diseño de tubería, sobre cualquier geometría de tubería, ¿bien? Cosa que no pueden hacer las otras VOP que vamos a ver a continuación, ¿bien? La VOP anular también tiene la particularidad de poder cerrar el pozo si no tengo herramienta adentro, pero no es lo ideal, no sería lo mejor. Las otras VOP comunes son la VOP exclusa, ¿sí? Y dentro de esa VOP exclusa, fijémonos que tiene una que es una anular, la VOP anular de exclusa, que es esta que está acá. Básicamente es igual a la anterior, es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora esta VOP, fíjense, esta sería el cabezal de la exclusa de una VOP anular, y fíjese que tiene un diámetro determinado, por ende yo no lo puedo ocupar sobre cualquier geometría. Yo sí o sí la VOP exclusa anular, ¿sí? No la anular, sino la exclusa anular, que también es conocida como pipe ram, solamente la puedo utilizar sobre el cuerpo de las barras de sondeo, nada más. Si tengo portamecha, bueno, tendría que ocupar la anular que mencionamos anteriormente. Si tengo vástago, también la que mencionamos anteriormente. Ahora bien, si tengo el cuerpo de la barra de sondeo, puedo ocupar esta directamente. Y la otra también, pero siempre conviene ocupar esta, y en caso que no funcione, ocupar la otra. Después tenemos la otra VOP. Bueno, el tema de exclusa hace alusión a que básicamente es como una compuerta, ¿no? Son dos compuertas que se cierran y ya está. Todas las VOP funcionan a través de un sistema hidráulico de aceite, ¿sí? Nada más. No tiene nada de particular. Hay una VOP exclusa de cierre total, que es la blind ram, que es la ram ciega o la VOP ciega, que sirve para cerrar el pozo cuando yo no tengo herramienta dentro de él. Bien. Y después, últimamente, se ocupa mucho la shear ram, que es la VOP de cuchilla, que es como la VOP ciega, como la de cierre total, solamente que a este elemento se le agrega una serie de cuchillas que, si no tengo herramienta en el pozo, listo, no pasa nada, cierra sin herramienta. Pero si tuviese una herramienta en el pozo y tuviese que cerrar de urgencia, puedo utilizar esta VOP de cuchillas que me permite romper cualquier tipo de tubería que tengo dentro, ¿sí? Esto es para obviamente los casos más extremos. No es que siempre ocupo esta, porque si no andaría rompiendo barras de sondeo por todo el lado. Pero no sé si se entiende, digamos que es para un uso particular, no tiene una gran cantidad de usos, ¿sí? Ah, bien, acaba de llegar otra persona, creo. Bien, le comento. Hoy día vamos a hacer un repaso porque van a tener una autoevaluación como la última vez. Así cada 4 unidades, yo no se los había mencionado, pero cada 4 unidades vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y van a tener una pequeña autoevaluación. Esto es para que vayan teniendo los conocimientos un poco más frescos y, digamos, y bueno, eso, que básicamente tengan los conocimientos frescos y que mantengan todo ahí intacto en la cabeza para después en el final ahorrarles un poco el trabajo de estudiar tanto, ¿sí? Porque es bastante largo. Bien, dentro de las urgencias hay un elemento que es muy importante, que era el manifold de urgencias. Un manifold es un conjunto de
válvulas y cañerías, si no tiene nada más que eso, es simplemente eso, es un conjunto de caños y válvulas que me permiten regular las presiones que yo tengo dentro del pozo cuando estoy tratando de controlar una surgencia, ¿sí? Se conectan a la boca de pozo mediante el drilling spool, que es esto que viene acá abajo, ¿sí? El drilling spool, ahí está. Bueno, es básicamente un pequeño conector que tiene dos líneas de ingreso, una línea que viene del manifold de surgencias o del choke manifold, que también se conoce, y otra que viene de la kill line, que básicamente es la línea de alta presión. Es decir, directamente se conecta en la línea de alta presión de lodo en ese punto. Fíjense, acá está, este es el drilling spool que les mencionaba anteriormente. Bien, este es el drilling spool. Y fíjense que tiene dos ingresos. Por este lado, la kill line, que básicamente tiene una válvula y que me permite inyectar lodo a alta presión al pozo. Esta kill line se ocupa para poder ahogar el pozo cuando yo no tengo herramienta dentro de él. Cuando sí tengo herramienta dentro de él, lo que ocupo para ahogar el pozo y para controlarlo es el choke manifold, que es todo esto, ¿bien? A través de la choke line, que es la otra salida o ingreso en realidad que tiene el drilling spool. Bien, perfecto. Básicamente el choke line está compuesto por una serie de válvulas, como mencioné anteriormente, una válvula aguja. La válvula aguja tiene esta configuración para que se den una idea, ¿sí? Entonces el fluido viene por acá y pasa por acá. Ahora bien, si yo, esto tiene como una especie de tornillo, que si yo muevo esto para acá, me regula el ingreso de fluido y con eso puedo regular las presiones. Bien, al regular las presiones me permite generar una presión en el fondo del pozo que ayuda a la presión hidrostática para poder controlar la surgencia. Es eso nada más. Eso simplemente. Fijémonos que tenemos muchas válvulas, porque todas las válvulas del sistema se colocan de forma redundante, es decir, si yo utilizo una válvula aguja, instalo dos, por la duda, siempre por las dudas, ¿sí? Si me llega a fallar la que tengo instalada y no tengo una de respaldo, estoy en un problema. Así que siempre es conveniente instalar válvulas de a pares, ¿sí? Y siendo redundante, eso es lo que se llama respaldo, backup, ¿bien? Díganle como quieran. Después tenemos el acumulador de presión, ¿bien? El acumulador de presión es, como el nombre lo indica, un acumulador de presión, valga la redundancia. Pero es el sistema que me permite a mí mantener el aceite a alta presión para poder activar todos estos sistemas que hemos estado hablando. La BOP, el choke manifold, todos estos sistemas funcionan mediante un sistema hidráulico, es decir, un sistema con aceite. Bien, ¿por qué utilizo un acumulador de presión y por qué no utilizo bombas eléctricas para bombear el aceite? Muy simple. Y si tengo un corte eléctrico, o peor aún, por lo general, cuando estoy en una surgencia, se suelen apagar todos los motores, porque si llego a tener gas en el ambiente, que es muy probable en una surgencia, el gas se mete en los motores, acelera el proceso de combustión, los motores se aceleran mucho, generan chispas y eso obviamente que provoca una atmósfera explosiva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para evitar estos elementos o cualquier tipo de inconvenientes de los que mencioné, básicamente se corta el suministro eléctrico de generadores, motores, etc. Se corta. Por eso el acumulador de presión es muy importante. Eso que ven en la imagen era un acumulador de presión. Recordemos que lo importante del acumulador de presión es el botellón. Son pequeños botellones, digamos, tubos largos que tienen nitrógeno dentro y que cuando yo le inyecto el aceite me comprime el nitrógeno y eso acumula presión. Entonces cierro la válvula y cuando yo quiero ocupar el aceite, abro la válvula y el nitrógeno me devuelve toda esa presión junto con el aceite y bueno, es así como funciona. El aceite va hacia hacia lo que serían las válvulas de BOP y el acumulador de presión, dependiendo del uso que yo le quiera dar. Y bueno, acá tenemos una armadura de boca de pozo.
Fíjense, por lo general esta es la armadura. Coloco una BOP Pipe Ram, o sea, una BOP anular a exclusa. Después coloco el Drilling Spool. Después otra BOP anular a exclusa. Después una BOP ciega o una BOP total de pozo, de cierre total. Y por último la BOP anular que vimos al principio. ¿Bien? Esta es la configuración óptima. La idea es cerrar siempre esta en primer lugar sobre el cuerpo de la barra de sondeo. Si no puedo, cerraré esta sobre el cuerpo de la barra de sondeo, y si veo que ya no llego, cierro la BOP anular al final, ¿sí? Esta, la blind, sirve exclusivamente para cuando no tengo herramienta dentro del pozo, y en caso de tenerlo y que no me quedase otra opción, puedo ocuparla para poder romper el tubular que tengo dentro del pozo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sé que somos muy poquitos, pero bueno, pueden surgir dudas, así que ¿alguna duda? Nada, entonces, bien, seguimos. Bien, entonces cuando hablamos de surgencia, ¿sí? Vamos a hablar primero de dos principales diferencias. Tenemos dos términos bastante importantes. Primero que nada, el influjo. Cuando nosotros hablamos de influjo, ¿sí? Hacemos alusión básicamente a, disculpen, cuando nosotros hablamos de influjo, hacemos alusión básicamente, como había mencionado, a una roca o una formación rocosa que me aporta fluido al interior del pozo. Bien, es decir, yo tengo mi pozo, tengo una roca, y esta roca me aporta fluido. Eso es un influjo. Bien, cuando el influjo se descontrola, es decir, cuando me empieza a alterar gravemente la presión hidrostática y sigo, eso genera, a ver, ¿cómo funciona el sistema? Yo tengo influjo porque la presión hidrostática es menor que la presión de formación. Bien, perfecto. Una vez que el influjo ingresa al lodo, me lo vuelve cada vez más liviano porque la densidad del petróleo, ¿bien?, es mucho menor que la del agua, entonces me tiende a disminuir la densidad del lodo. Eso genera que la presión hidrostática disminuya cada vez más, por ende el influjo sigue siendo cada vez más grande, lo que me provoca una surgencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo influjo entonces que surgencia. Influjo es el ingreso de fluido al interior del pozo, y surgencia es un influjo descontrolado. ¿Bien? Eso es una surgencia natural durante la perforación. Bueno, habíamos hablado de posibles causas: falta de llenado del pozo, extracción rápida de herramientas. Todo esto está muy bien explicado en la clase que vieron digamos, de surgencia natural, ¿sí? Y bueno, algunos síntomas también de surgencia, como pueden ser el aumento de la velocidad de penetración, el aumento de los niveles de fluido en las piletas, porque siempre cuando tenemos aumento de niveles o un aumento en el caudal de salida, etcétera, etcétera, es porque alguien me está entregando fluido dentro del pozo. Y las únicas alguienes que pueden ser es definitivamente la roca, ¿bien?, o cualquier formación de tipo rocoso. Lo importante acá es, si ya se detectaron síntomas, detectar un síntoma de surgencia no significa que tengas urgencia, recuerden esto. Siempre se suelen analizar y presentar varios síntomas. Es allí donde se toma la decisión de, che, estoy en una surgencia, hay que hacer algo. Ese algo, esa maniobra operativa que hay que hacer es, en primer lugar, cerrar el pozo. ¿Cómo cierro el pozo? Con la BOP. ¿Bien? Cerrar el pozo se hace con la BOP de por medio. Una vez que el pozo está cerrado, recién allí debo, en primer lugar, tomar algunas medidas de presiones que no lo vamos a
No entramos en detalle en esto en el cursado porque no tiene implicancia, digamos. Pero se hacen una serie de mediciones de las presiones por directa y por anular. Y en función de eso puedo determinar qué tipo de surgencia tengo. Si es urgencia de gas o surgencia de líquido. En el caso de surgencia de líquido puedo ocupar el método de una circulada. Bien. Que consiste en ahogar y controlar el pozo a la misma vez. ¿Qué significa, digamos, ahogar y controlar el pozo a la vez? Yo ahora tengo que inyectar un lodo que tenga una mayor densidad que el lodo que tenía. ¿Por qué? Bueno, muy fácil, porque el lodo que tenía, con la densidad que tenía, no fue suficiente para evitar el influjo. Entonces, para poder evitarlo, tengo que aumentar la densidad del lodo. Entonces yo lo que hago es densificar un lodo, lo introduzco por directa y voy sacando el lodo contaminado y todo el fluido de producción y de perforación por el anular y a través del shock manifold. Entonces con el shock manifold me permite regular la presión en el fondo, mantener una presión estable y de esa manera puedo cambiar el fluido sin que haya problemas. Ya está. ¿Sí? El método de dos circuladas es similar, solamente que lo hago en dos pasos. Primero que nada, cambio el lodo contaminado por lodo viejo, es decir, el lodo que tenía problemas con la densidad, pero sin contaminar. ¿Bien? Una vez que lo hago y mantengo la presión en el fondo, cierro de nuevo el pozo y densifico el lodo y lo vuelvo a inyectar. ¿Sí? Y hago el mismo paso que hice en el método de una circulada. ¿Por qué se hacen dos pasos? Porque esto se utiliza mucho para cuando tengo urgencia de gas. El gas presenta un gran problema y es que yo por más que cierre el pozo, la burbuja de gas sube igual hasta la superficie y sube con una altísima presión, tanto como puede reventar la boca de pozo. ¿Bien? Para evitar esto se aplica el método de dos circuladas. Entonces acompaño primero a la burbuja de gas con el shock manifold y con el movimiento de fluido y una vez que ya saqué todo el gas, ahora tengo que volver ahora tengo que densificar el lodo e inyectarlo en el pozo. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esta unidad? ¿Algo que quisieran preguntar, acotar, lo que fuera? Bien, buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Creo que la clase se está por cortar. Bien, ahora seguimos.
Bien. Bien, entonces si no hay dudas de la unidad número 5, vamos a pasar directamente a la unidad número 6. Bien. Bien, ahora que estamos, aunque estábamos hace ratito, vamos a pasar directamente a la unidad número 6, si no hay dudas de la unidad número 5. La unidad número 6 era ya el inicio de estos temas de producción 1, ¿recuerdan? En donde vimos un poco la terminación de pozo, que es una etapa que está ahí entre medio, entre la producción y entre, digamos, la perforación. No es perforación, tampoco es producción, está ahí en la mitad, ¿sí? Es una etapa propia, digamos. De eso habíamos hablado. Bueno, básicamente habíamos hablado de por qué hablamos de terminación de pozo. ¿Por qué tenemos que terminar el pozo? Bien. Si recuerdan, en perforación vimos toda la parte de perforación, entubación y cementación. Esto que se da por etapas, es decir, yo perforo, entubo cemento, luego perforo la otra parte de la cañería, entubo cemento, y luego perforo y entubo cemento a la última parte, suponiendo que tengamos 3 partes nada más, ¿sí? Bien. ¿Por qué hablamos de terminación de pozo? Muy simple, porque una vez que el equipo de perforación hizo la cementación de la última cañería, el equipo se va. Bien, el equipo de perforación se va, se aleja de la instalación. Y debe venir el equipo de terminación o equipo de workover a realizar el trabajo de terminación de pozo. ¿En qué consiste la terminación de pozo? Simple. En esto que ven acá, ¿sí? El proceso de terminación de pozo se puede englobar en básicamente 5 procesos dentro del proceso total de terminación, que consiste en el fresado y la limpieza del pozo, el cambio de fluido, los perfiles de calidad de cemento, punzado y ensayos y la bajada del sistema de producción. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es el fresado y la limpieza? Dijimos que el equipo de perforación se va del pozo y prácticamente queda, por así decirlo, un pozo bastante sucio, un pozo con mucha suciedad, bien, un pozo que presenta algunos rastros de cemento, es decir, cemento pegado en las paredes internas del casing. Puede que el casing esté abollado, puede que esté hundido en alguna parte, etcétera, etcétera. Todo este proceso de fresado y reparación de todo este sistema se hace a través de el equipo de workover y a través de las fresas, ¿bien?, que podemos ver acá abajo en el esquemita. ¿Bien? La fresa es básicamente un trépano que no es trépano, está ahí, es como la mitad, ¿sí? Es un elemento similar al trépano, pero que no es un trépano. Es un elemento mucho más chico, muchísimo más chico, con algunas formas particulares, como las que ven allí en los dibujos. Fíjense que las formas son bastante particulares. No presenta la forma de un trépano, ¿sí? Tiene otro tipo de dientes, otro tipo de forma, básicamente, ¿no? Hay muchos tipos de fresas y cada fresa cumple una función específica, obviamente. Pero la idea de todo esto es poder limpiar las paredes internas del casing, y una vez hecho esto, ¿sí? En realidad primero poder remover con la fresa todas las impurezas y luego limpiarlo. Una vez hecho esto, se procede a el cambio de fluido. Si se preguntan por qué no hago el cambio de fluido antes, y bueno, creo que básicamente, creo que la respuesta es más que obvia. No tiene sentido realizar el cambio de fluido antes de realizar el fresado y la limpieza, porque todos los desechos que nosotros generamos durante la limpieza quedan dentro del pozo. Entonces, ¿para qué cambiaría el fluido antes si después voy a limpiar el pozo y lo tengo que volver a cambiar porque está todo sucio? Bien, entonces se hace una vez ya limpio el pozo.
En el cambio de fluido, nosotros dentro del pozo teníamos fluido de desplazamiento de cemento, que fue lo último que se inyectó, que básicamente, por lo general es lodo de perforación, ¿sí? El cemento se suele desplazar con el lodo de perforación. Bien, ese lodo de perforación no me sirve ahora, necesito un lodo de terminación de pozo, ¿sí? O fluido de terminación. Estos fluidos también son base agua, base oil, igual que los lodos de perforación, con la particularidad de que ya no necesito tantos aditivos, ¿sí? Aunque sí necesito una densidad suficientemente grande, como para que cuando haga los punzados, la presión que me genere este fluido de terminación sea mayor que la presión de formación, ¿bien? Entonces de esta manera evito cualquier tipo de inconveniente, ¿sí? Aquí llamo inconveniente a posibles urgencias, ¿por qué no? ¿Sí? Puede darse una surgencia en la etapa de terminación. Por eso el equipo de workover también presenta una pequeña BOP, ¿sí? Para algunos casos de extrema urgencia. Una vez hecho el cambio de fluido, procedo a, con el fluido de terminación recién cambiado y todo limpito, bien bonito, procedo a los perfiles de calidad de cemento. Habíamos dicho anteriormente que debíamos cementar la cañería, y es más, es la última tarea que hace el equipo perforador. Pero este cemento tiene que ser corroborado. Este cemento, a ver, y hay dos personas, no sé si me escuchan bien las dos. O sea, hay una que no y la otra. Bien, parece que es su internet nomás, porque el compañero escucha bien, así que sí, debe ser su internet. Voy a hablar un poquito más lento para que no, para que al menos cuando se le corte lo menos posible. Cuando hablamos de perfiles de calidad de cemento, dijimos entonces que lo último que hace el equipo perforador es cementar la cañería. Aún así, el equipo perforador no sabe si la cementación fue buena o fue mala. ¿Bien? ¿A qué le llamamos mala cementación? A que en una parte donde debería haber cemento no hay cemento y hay aire, por ejemplo, o cualquier otro tipo de fluidos, ¿sí? Es por esto que se llama a la empresa de perfilaje y se hace un perfil de calidad de cemento. Básicamente es un perfil a pozo entubado que se llama. El pozo ha sido entubado, el pozo ha sido cementado, y una vez que se hizo esto, se puede perfilar. La idea de esto es corroborar si el cemento, se ha adherido bien, tanto al casing como a la roca. Bien, si está bien adherido, voy a notar un perfil como el que vemos por acá, fíjese. Este que vemos por acá, un perfil con mucha oscuridad, un perfil muy oscuro. Eso quiere decir que está bien cementado. En cambio acá vemos un perfil muy clarito. Eso quiere decir que en esa zona, que es una imagen 360 grados del pozo pero abierta, ¿sí? En esa zona tenemos un problema de cementación, se puede notar. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro un problema durante el perfil de calidad de cemento? Ya es una cementación correctiva, es decir, se hacen unos agujeros en el casing y en esa zona del cemento y se inyecta cemento a alta presión. Este cemento tiende a romper el cemento que ya estaba y se tiende a meter por todos los orificios que tenía anteriormente el anillo de cemento. ¿Bien? Una vez hecho esto, tengo que volver a limpiar el pozo, hacer cambio de fluido y otra vez realizar el perfil de cemento. Si está bien, sigo. Si está mal, vuelvo a corregir, ¿sí? Así hasta que quede bien. ¿Sí? Es así de simple, no tiene grandes complicaciones. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de los punzados y ensayos. Una vez que hice el perfil de calidad de cemento y quedó todo muy bonito y quedó todo perfecto y digo, bueno, sí, el cemento está muy bien, paso a realizar los punzados. El punzado básicamente es una serie de orificios que me permiten conectar el interior del pozo con el interior de la roca. Bien, es decir,
¿Cómo se realizan? Con unas cargas premoldeadas, es decir, con unas cargas de dinamita, de pólvora, ¿no? Que tienen una determinada forma para que cuando yo las active, esto explote, haga un fogonazo y me rompa. Me haga un pequeño orificio en la cañería, atraviese el cemento y rompa parte de la roca, parte de la formación rocosa. Esto me permite comunicar el interior de la roca con el interior del pozo, ¿sí? Así de simple, nada más. Estos son punzados. Una vez que se hicieron los punzados, se realiza una serie de ensayos de pistoneo, es decir, a través de un pequeño pistón de goma con una serie de cables, que es el cable de ensayo que se llama, que tiene el equipo de workover, puedo bombear constantemente el fluido y de esa forma puedo obtener petróleo. ¿Para qué me sirve esto? Para tomar muchos valores: presiones, caudal, tipo de fluido, salinidad del mismo, viscosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de elementos, ¿sí? ¿Para qué? Porque estas mediciones me van a permitir determinar el sistema de producción que yo voy a bajar. Una vez que se determinó el sistema, se baja todo este sistema propiamente dicho, junto con la sarta de tubing que vaya a utilizar, junto con toda la sarta de varillas, si es que utilizo varillas, etcétera, etcétera. Bien, es así de corto. Una vez que vimos esto, pasamos a hablar de los distintos tipos de equipos. Hay muchos tipos, bien. Fíjense acá, tuve un problema con el PDF y le puse equipo perforador y equipo perforador. Y está mal, es equipo perforador, equipo de workover y equipo de pooling. Si eso tenganlo en cuenta, por favor, cuando lo vean. Ver si lo puedo reemplazar ahora en la página antes para que lo tengan corregido, digamos. El equipo perforador es el que hemos estado viendo, es el equipo más grande de todos. Es el equipo que posee una mesa rotary, bien, en caso de ser convencional, en caso contrario sería un top drive. Pero básicamente es el equipo grandísimo, el que tiene un sistema de control de sólidos también, ¿no? Y que me va a ayudar a mí en toda la etapa de perforación, entubación y cementación del pozo. Después tenemos el equipo workover, que es un equipo similar al equipo de perforación, pero tiene un tamaño bastante menor. Tiene una particularidad y es que no puede perforar. A ver, sí puede perforar, no se utiliza para perforar. Esa es la gran diferencia. Tiene mesa rotary, sí, obviamente, o top drive también, puede tener cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque el sistema necesita rotar para poder hacer el fresado y la limpieza del pozo, si no, no podría. ¿Bien? Pero no se utiliza para perforar. Una particularidad que tiene es que no posee control de sólidos. Eso ya lo diferencia bastante del equipo de perforación, y además de que tiene un tamaño mucho menor. Y ya por último, el equipo de pooling, que es el equipo más chico de todos. Ni siquiera tiene mesa rotary, no tiene top drive, nada. Es simplemente un sistema que tira cosas, ¿sí? O sea, introduce cosas y saca cosas. No puede hacer rotar nada. Esto se utiliza para la pesca de varillas, para poder instalar varillas, para reemplazar sistemas de bombeo, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, ya por último tenemos una pequeña introducción a los sistemas de extracción que no vale la pena porque ahora vamos a empezar a verlos. ¿Alguna duda hasta acá? Buenísimo, buenísimo. Bien, seguimos entonces. Voy a parar de compartir un minuto porque me está dando un poquito mal esto. Así que ahora seguimos. Bien, seguimos entonces. Ahora sí.
Luego de todo esto vimos la unidad número 7. En la unidad número 7 vimos básicamente unas herramientas de producción que son muy importantes, como son el tubing, las varillas, etcétera, etcétera. Y posteriori vimos el sistema de surgencia natural, que es el sistema más sencillo de todos y es obviamente el sistema más económico también. Ya vamos a ver, vamos a entrar un poquito más en detalle. Dentro de las herramientas de producción tenemos tubing, varillas, anclas de tubing y colgadores de tubing. Eso es lo que vimos así a grandes rasgos. En primer lugar, el tubing, este elemento que es muy similar al casing. Es más, en una clase anterior me preguntaron: profe, ¿el tubing es un casing? No, el tubing no es un casing, ¿sí? El tubing es parecido a un casing, pero cumple una función completamente distinta al casing, y es que permite, sirve como cañería de producción. El casing tiene otras finalidades, si bien son similares, sí, pero inclusive la norma PI define tubing como todo aquel tubular que va a ser utilizado para la producción y que tiene un diámetro igual o menor que 4,5 pulgadas. Si tiene un diámetro mayor a 4,5 pulgadas, estamos hablando de un casing, no de un tubing. ¿Bien? Son, a ver, si nos ponemos a hilar fino, no son iguales, pero son prácticamente, son muy parecidos, realmente son tubulares muy parecidos uno con el otro. Entonces es normal que se los confunda. Aún así, tengan en cuenta que el casing es para entubar, el tubing es para producir. Con eso es suficiente, ¿sí? Bien. Básicamente no solo cumple la función de producción, sino que también me permite sostener el sistema de producción, como pueden ser las bombas de fondo, cuando estoy produciendo, ¿sí? Esa es una de las funciones del tubing. Algunas características, bueno, al igual que el resto de los tubulares, presentan una colada de acero que le da ciertas propiedades de resistencia mecánica, etcétera, etcétera. Por lo general, los tubing tienen doble macho para la conexión y se utiliza una serie de cuplas, para poder unir uno con el otro, ¿sí? Que es lo que podemos ver acá, mira. Básicamente esto que vemos acá es una cupla. ¿Por qué nos damos cuenta que es una cupla? Porque tiene ángulo recto acá donde termina. O sea, acá donde termina de esta forma, ¿sí? Eso es una cupla, ¿sí? Le han agregado una cupla al tubing. Si no, debería terminar de esta manera el cuerpo, y no termina de esa manera. De esa manera es la forma en la que terminan las barras de sondeo, no los tubing. ¿Sí? Bien. Algo particular de los tubing es que, al igual que en realidad cualquier tubular, presentan una perdón, presentan una serie de torque mínimo y máximo para el ajuste. Todo esto viene dado por tablas, obviamente, por tablas por las normas API. Aún así, en campo se utiliza el 75% como el mínimo y un 125% como el máximo del torque nominal, que se llama, que es el torque que se utiliza por lo general. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si yo ajusto menos de lo que debería el tubing, pasa esto que vemos acá, miren. O sea, ven ese tubing todo roto ahí. Esto se debe a un lavado de rosca, es decir, la rosca ha entrado en contacto directo con el fluido de alta presión que se bombea del pozo, y esto provocó básicamente que la rosca se erosionara, ¿sí? que la rosca se erosionara, que la rosca tuviese muchos problemas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, en vez de quedarme corto de torque, me excedo de torque? Bien, lo que pasa allí es que se tiende a deformar el pin y el box, o sea, el macho y la hembra. El macho se tiende a estirar y la hembra se abocarda, es decir, se abre, ¿sí? Se abre como una flor, digamos. Se tiende a romper en esa zona la cupla. Por eso los tubing tienen una fuerza, tienen un torque especial para el ajuste.
¿Qué pasa si yo, cómo se le da torque a un tubing, al igual que las barras de sondeo, con una llave tipo Wilson, que es la que vemos acá? ¿Sí? Así de simple, no hay grandes complicaciones. Después pasamos a hablar de las varillas de bombeo. Estas varillas de bombeo son herramientas también largas, todas esbeltas, que se utilizan solamente en dos sistemas de extracción, que son el sistema de bombeo mecánico y el sistema tipo PCP, ¿bien? Es decir, el de bombeo por cavidades progresivas. La varilla tiene una particularidad, y es que esta silla no se parece a ningún otro tubular porque no es hueca por dentro. ¿Sí? El tubing es hueco, obviamente, porque por ahí sale la producción. En cambio, la varilla no tiene que ser hueca, no hay necesidad de que sea hueca. Por eso es un elemento macizo. La varilla es maciza, completamente maciza. Fíjense que está compuesta, su cabezal, digamos, de unión, está compuesto por una pequeña rosca, como la que vemos allí. Esperen un minuto. Tiene una rosca, ¿sí? Luego de la rosca tiene esto que se llama el espejo de la rosca, que es cuando hace contacto la rosca hembra con el macho. Después tenemos esta parte media cuadrada, ¿no? Que en realidad es un área cuadrangular, que sirve para poder ajustar la llave que le va a dar ajuste a la varilla, ¿sí? Y luego esta pequeña depresión, este pequeño cambio de diámetro, si permítanme sacar esto, este pequeño cambio de diámetro que es similar al cambio de diámetro que tienen las barras de sondeo y sirve para poder calzar el colgador de las varillas, nada más, ¿sí? Para lo único que se utiliza. Después obviamente tenemos el cuerpo de la varilla y en el otro extremo exactamente la misma configuración. Por ende la varilla también tiene dos conexiones tipo macho. Bien. Sí o sí, dos conexiones tipo macho. ¿Cómo conecto una varilla con otra? A través de una pequeña cupla, como la que ven acá. ¿Sí? Es así de simple. En cuanto al torque, habíamos visto que las varillas, esto lo vimos la clase anterior, no la otra, que las varillas de bombeo presentan una serie de, ¿cómo decirlo? Una serie de plantillas, son plantillas, eso es justamente lo que son, una serie de plantillas que me permiten a mí dar el ajuste haciéndole unas pequeñas marquitas, ¿sí? Recordemos, a ver, vamos a aumentar un poco la imagen. Recordemos, tengo esta primera, yo hago una marca como la que estamos viendo acá, ¿sí? Esperen un minuto que reaccione. Una pequeña marca como la que vemos acá. Una vez hecha esta marca, ¿sí? Yo apoyo la plantilla en esta marca, ¿sí? Con la marca del centro tengo que hacer coincidir esta y luego giro esta varilla de arriba en esta dirección, ¿no? Y al girarla, esta marca tiene que coincidir con esta marca que he dibujado acá, ¿sí? Es realmente muy simple, no. Es más, para las varillas por lo general no se utiliza una llave especial como la llave Wilson, sino que se da ajuste manual. Bien, manual y nada más. Se retiene la cupla en la parte inferior y se la ajusta desde la parte superior y ya está. Aún así viene una llave similar a la Wilson, pero en muchos casos se hace manual. Y luego hablamos un poco de las roturas de varilla. Hablamos de esto porque es muy importante y porque es muy común que pase. Las varillas se rompen bastante. Es lamentable porque la idea sería que no se rompieran, pero sí tienden a romperse bastante. Hay dos tipos de rupturas. Una ruptura que se da por fatiga, que es la que pueden observar abajo, así el dibujo de abajo. Esta ruptura por fatiga se da cuando la varilla sufre en un mismo punto esfuerzos repetitivos alternantes, es decir, esfuerzos que se repiten constantemente, básicamente como cuando yo voy a romper un alambre por un punto, que lo muevo hasta que se rompe, es lo mismo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué esfuerzo alternante tiene? Bueno, en el sistema de bombeo mecánico que vamos a ver dentro de poco, vamos a ver que las varillas suben y bajan todo el tiempo, ¿sí? Eso es un movimiento alternante.
Si hay una varilla que tiene una pequeña fisura, por allí se puede empezar a romper, ¿sí?, la varilla y puede provocar rupturas como la que estamos viendo en ese punto, ¿sí? Y luego tenemos la ruptura o rotura por tracción, que esto se da cuando yo solicito por demás la varilla. Es decir, si mi varilla soporta, supongamos, 30 toneladas de peso, supongamos, estoy tirando un número por tirar, menos en realidad, supongamos que soporta 5 toneladas de peso, bueno, yo le pongo 10 y se va a romper, ¿se entiende? Porque no soporta más de 5, es imposible. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se puede notar que es una, cómo decirlo? Como es una ruptura o rotura por tracción? Por esta forma que presenta, ¿sí? Fíjense, parece una copa, ¿vieron? Bueno, esa copa se llama ruptura o rotura de copa, justamente, y se dan los casos en donde tengo una ruptura por tracción, por exceso de tracción. ¿Hasta acá venimos todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Buenísimo. Recuerden que si tienen dudas me paran y me preguntan, ¿eh? O sea, porque esto, acuérdense que van a tener la autoevaluación, así que bueno, me preguntan, no hay problema. Bien, siguiendo un poco, tenemos las anclas de tubing. ¿Qué es un ancla de tubing? El tubing, en primer lugar, antes de aclarar lo que es un ancla, el tubing también está sometido a fuerzas alternantes en los sistemas de bombeo mecánico, es decir, esto que sube y baja. El tubing también tiende a subir y bajar por la misma inercia. Y en los sistemas de PCP, que gira el sistema, bueno, el tubing también tiende a girar un poco. Entonces, para esto existe el ancla de tubing, tanto ancla de tensión, que es el ancla que evita que se mueva hacia arriba y hacia abajo, y el ancla de torsión, que es el que la que evita que el tubing se mueva o gire, digamos, ¿sí? Básicamente es un dispositivo que se acopla a los tubing, es decir, yo pongo tubing, ancla, tubing, en ese orden, ¿sí?, desde arriba hacia abajo, tubing, ancla, tubing, ¿bien? Básicamente es como un tubing más, con la particularidad que tiene una serie de sistemas mecánicos que ayudan a que cuando yo estoy en el fondo del pozo, mediante una serie de giros y demás, este sistema desprende unas mordazas. Estas mordazas se agarran al casing y cuando yo lo tiro desde la superficie, las mordazas se encastran en el casing y me anclan en el tubing. ¿Bien? Es así de simple. Me podría poner a explicarles un poco acá cómo funciona el sistema y demás, pero vamos a entrar mucho en detalle que no hace el caso, ¿sí? No viene el caso. Para el caso del a ver, para cuando yo quiero desacoplar, pues supongamos que tengo que cambiar el casing, pero lo tengo ahí agarrado con el ancla, ¿cómo hago? Puedo desactivar el ancla. Para poder desactivar el ancla es muy fácil. Se realiza una serie de movimientos de tensión, es decir, tensión y giro, es decir, yo puedo tensionar y giro en la dirección contraria por lo general a la que se ajusta y las mordazas se retraen, es decir, las mordazas vuelven a cerrarse. Hay veces que el ancla se traba, ¿sí? Hay veces que pasa tanto tiempo allá abajo que estas mordazas no se retraen, estas mordazas se quedan ahí fijas y listo, no hay quien las afloje. Por eso las anclas suelen tener un sistema de seguridad en el cual yo desde la superficie puedo tirar una pequeña jabalina, bien, o en su defecto puedo tensionar, puedo tirar desde arriba a una tensión alta. Eso hace que se rompa un perno. Cuando el perno se rompe, las mordazas se aflojan automáticamente, ¿sí? Quedan como bailando, por así decirlo, ¿sí? Suficiente. Con eso ya puedo retirar el tubing y el ancla no me molestaría. Y bueno, por último, dentro de las herramientas teníamos los colgadores de tubing, que es como el cabezal de pozo que cuelga los casing, pero este cuelga el tubing. Se conoce también como bonete, sí, es el nombre que se le suele dar. Y
Y bueno, cumple esa función, cumple la función de colgar el tubing desde la boca de pozo, nada más. No tiene grandes complicaciones adicionales, ¿sí? Bien, dentro de los colgadores de tubing hay dos tipos: el colgador roscado, que es para presiones por debajo de las 3000 psi, y el colgador bridado, que es para presiones mayores a 3000 psi. Eso depende de la presión a la que esté produciendo el pozo y la presión a la que esté sometida todo el sistema, digamos, de boca de pozo. Bien, una vez finalizado esto, entramos en la surgencia natural, ¿sí? Quería ver más o menos cuántas quedaban diapositivas. Cuando hablamos de surgencia natural, recuerden que, a ver, cuando hablamos de surgencia dentro de la perforación es una cosa, y cuando hablamos de surgencia dentro de la producción es otra cosa. En la perforación no nos gusta. En la producción sí nos gusta. Mucho mejor si es urgente natural. ¿Por qué? Porque yo no tengo que instalar un sistema aparte para producir. El mismo pozo me entrega petróleo sin que yo haga nada. ¿Bien? Entonces es mucho más económico, ¿sí? Y bueno, hoy en día son extraños, pero en su época eran bastante notoria, o sea, era bastante notoria la cantidad de pozos con surgencia natural. Hoy en día, como les digo, los pozos de surgencia natural prácticamente no existen. ¿Bien? Son pozos que solamente existen en los reservorios en los cuales yo tengo altísimas presiones y altos porcentajes de gas, ¿sí? Nada más. ¿Se puede dar con un alto porcentaje de agua? Sí, por supuesto. Eso depende en realidad del pozo. Pero bueno, son pozos con altas presiones, con grandes presiones estáticas y alto GOR, o alta relación gas-petróleo. Es decir, alta cantidad de gas respecto del petróleo. Tienen mucho gas. Tienen mucho gas. Cuando hablamos de surgencia natural, ¿sí? Ya habíamos explicado el proceso más o menos dentro de la perforación, ahora lo vamos a explicar dentro de la producción. En la surgencia natural de producción yo también tengo aporte de fluido desde la roca hacia el interior del pozo sin que yo haga nada. ¿Bien? Es decir, yo tengo petróleo acá, con alta presión, que me la va a entregar la roca, me va a dar el petróleo y va a venir por el pozo, ¿sí? Va a subir por acá, va a llegar a la boca del pozo, va a ir hasta acá, ¿sí? El gas se va a ir para arriba, mientras que el petróleo se va a ir por abajo, hacia los tanques de tratamiento y almacenamiento del petróleo. Bien. Un pozo surgente es aquel pozo que posee una presión estática lo suficientemente grande como para que pueda superar todas estas pérdidas de carga que les he mencionado anteriormente. Repito, un pozo de surgencia natural es aquel pozo que tiene una presión estática tan alta que me permite superar o vencer todas las pérdidas de carga desde del sistema. Esto incluye desde el fondo del pozo hasta los tanques de tratamiento de petróleo en el yacimiento. ¿Bien? Es por eso que no todos los pozos son surgentes, no sé si se dan una idea. Hay veces que las pérdidas cuando yo hablo de pérdida de carga, hablo de pérdidas de presión, ¿no? Las pérdidas de presión están en todos lados. Si no hubiese pérdida de presión, el fluido no se desplazaría de un punto a otro. Sí o sí tiene que haber pérdida de presión para que el fluido se mueva. Si no, no se, porque el fluido se mueve desde la presión alta hasta la presión baja. Para que esta presión sea baja, tiene que haber una pérdida de presión en el medio. Por eso, sí o sí, existen, digamos, pérdidas de carga, pérdidas de presión existen todo el tiempo. Ahora bien, hay pérdidas de carga que son mínimas y pérdidas de carga que son altísimas. Mientras más alta la pérdida de carga, es decir, mientras más largo sea mi circuito que tenga que recorrer y demás, tengo menos probabilidades de que mi pozo sea surgente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión, para que un pozo sea surgente, yo no tengo que hacer nada. El pozo me entrega fluido y me lo lleva hasta la boca de pozo. ¿Sí? Perdón, hasta la zona de tratamiento. Ustedes me podrán decir, bueno, profe, pero ¿y si llega hasta acá? ¿Sí? Perdón. Bueno, profe, ¿y si
No me está dejando anotar. Disculpenme un minuto. O sea, ustedes miran, bueno, profe, si llega hasta acá, y si llega hasta ahí, tengo que poner una bomba en este lugar para poder bombear hasta, desde acá hasta los tanques. Pero ¿qué sentido tiene? Si voy a poner una bomba acá, directamente pongo una bomba acá abajo con el equipo de extracción y ya está. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces la idea del pozo urgente es que yo no le brinde ningún tipo de ayuda. A ver, sí, puedo elegir tal vez cañerías que tengan menores pérdidas de carga, porque las pérdidas de carga dependen exclusivamente de las cañerías que yo he puesto. También puedo agregar menos válvulas, mientras menos válvulas, menos pérdidas de carga. También puedo agregar, y así sucesivamente, varias cosas, pero la idea es no agregar una bomba. Si agrego una bomba, directamente pongo la bomba en el fondo del pozo y ya está. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? ¿Alguna duda al respecto? Bien. Sigo entonces. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sigo. Dentro de los sistemas de surgencia hay dos tipos, el TCP y el tapón con taponera. El TCP, miren, para resumirlo, consiste en bajar un tubing junto con todo el tren de punzado y demás. Yo fijo un packer, que es el elemento este que me permite aislar la zona intermedia, ya lo habíamos visto, es decir, el anular entre el casing y el tubing. Bajo el tubing, pongo el packer, hago los punzados y listo, ya puedo producir. Hago todo en una sola carrera, todo más fácil. El TCP agiliza la maniobra de una manera increíble. ¿Cuál es el gran problema? Y que es un método bastante costoso. Después tenemos el tapón con taponera, que es un poco más engorroso, bien. La idea es punzar, una vez que punzo, se desciende un tapón con taponera. Es un tapón especial, es un dispositivo que se fija, bien, y me tapa todo el pozo. Después bajo el tubing, me engancho en la taponera del tapón, lo giro y se convierte en un packer. Y ahí puedo empezar a producir. La diferencia del tapón con taponera es que es un método más de sentido común, es un método menos costoso, pero que lleva 3 o 4 maniobras vinculadas. Tengo que bajar de a un elemento a la vez. Tengo que punzar, retirar el tren de punzado. Después tengo que bajar el tapón con cable y sacar el cable. Y después tengo que bajar el tune, conectarme y recién allí puedo producir. En cambio el otro hago todo en una sola carrera. Bajo todo junto, instalo todo junto, detono las cargas. Las cargas primordiales suelen ir al fondo del pozo, se desprenden y se tiran al fondo del pozo, no hay problema con eso, porque ya están, digamos, ya están usadas. Y listo, y produzco. Hago todo rápido, en una sola maniobra, en un solo descenso. Bien, y ya está. El tapón con taponera es un poco más engorrosa la maniobra. Y bueno, hemos hablado un poco de los tipos de fluido que nosotros teníamos dentro del pozo. A la salida teníamos un flujo líquido, es decir, a la salida de los punzados. Y a medida que el pozo va perdiendo presión, cada vez va apareciendo más gas. ¿Por qué? Porque el gas que traen los pozos petroleros está comprimido, ¿sí?, por la alta presión del fondo. A medida que va liberando presión, parte de ese líquido se hace gas, tiende a gasificarse. Entonces pasamos de un flujo líquido a un flujo burbuja, es decir, líquido con pequeños porcentajes de gas. Luego flujo en baches, que el ejemplo más claro es cuando el sifón se queda sin soda, que yo sigo aprendiendo y veo que pasan baches de líquido, es así. Y ya al final un flujo niebla, que consiste básicamente en producción de gas con pequeñas gotas de líquido. Es decir, todo lo contrario a como sale de los punzados. Bien, esto es bueno y no es bueno. Para nada, porque estoy desaprovechando la energía que tiene el gas y que me ayudaría a producir. ¿Cómo hago entonces para evitar que el gas se me libere? Tengo que tratar de mantener la presión en toda la columna, ¿sí?
Pero ¿cómo hago para mantener la presión? Fácil. En la salida del pozo, si yo tengo una salida de este tamaño, la vamos a dibujar, perdón. Si yo tengo una salida del tamaño que voy a dibujar, ¿sí? Supongamos. Si yo tengo una salida de este tamaño y veo que me pasa esto, fácil, achico la salida. Al achicar la salida, yo genero una contrapresión en el interior del pozo, ¿sí? Repito, genero una contrapresión en el interior del pozo, lo que provoca que este gas que se ha liberado vuelva a hacerse líquido. Y ya está. Y de esa manera tengo líquido con pequeños porcentajes de gas en toda la columna. Y ya está. Esto se llama placa orificio. ¿Sí? Es una placa con un orificio chiquito. La placa orificio se coloca en el puente de producción de surgencia natural, más conocido como arbolito de Navidad o Christmas tree, ¿sí? Para esto sirve el Christmas tree. Si bien tengo una serie de válvulas que son las válvulas maestras, que al cerrarlas o abrirlas puedo cortar la producción o alargar la producción del pozo sin ningún tipo de problema, pero lo importante está acá donde dice estrangulador de superficie. Pero un minuto, acá el estrangulador de superficie me permite de cierta manera esta placa orificio que les digo, por eso se llama estrangulador, porque me genera una contrapresión al estrangularme el caudal de fluido, ¿sí? Me reduce el área, me la estrangula, el área de salida de fluido, y de esta manera podemos producir con un fluido relativamente estable, que no tenga muchos porcentajes de gases, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Eso sería todo lo que vimos de surgencia natural y herramientas de producción. ¿Alguna duda al respecto? Buenísimo, buenísimo. El resto tampoco. Siempre responde el mismo compañero. Bueno, igual somos tres nomás. O sea, cuatro. Ustedes tres y yo. Y yo nomás, claro. Bueno, no importa, no importa. Entonces quedó claro. Bien, genial. Y ahora vamos a ver muy por encima, porque esto lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Esto es lo que deberían tener un poquito más fresco. Vamos a hablar, digamos, del gas lift. ¿Qué es el gas lift? ¿Qué diferencia presenta con la surgencia natural? Etcétera, etcétera. Primero que nada, el sistema gas lift es un sistema que consiste en producir petróleo a través de la inyección de gas. Es decir, es un sistema artificial, pero que me permite a mí generar una especie de surgencia artificial, propiamente dicho, ¿no? Yo al inyectar gas favorezco a la surgencia del fluido. Ya vamos a ver cómo. ¿Bien? Esto se utiliza en los pozos en los que yo tengo una alta presión estática, pero no lo suficientemente grande como para ser surgente natural. Es decir, ¿se acuerdan hace rato que mencioné que para hacer surgencia natural tenía que la presión estática del reservorio superar toda la presión, ¿sí? O todas las pérdidas de carga que tenía el sistema? Bien, en el gas lift no hace falta. En el gas lift es el caso este en donde mi presión estática es alta, pero no puede superar todas las pérdidas de carga. Le es imposible hacerlo. ¿Sí? Bien. Es por esto que bueno, y también se utiliza cuando los pozos tienen alto GOR o alta relación gas-petróleo, es decir, tienen mucho gas. Recordemos también, ¿sí? Recordemos también que el gas, digamos, el gas debe ser tratado antes de poder inyectarse en el pozo de gas lift. ¿Qué quiere decir que puede ser tratado? Muy simple. Se tiene que deshidratar, es decir, se le tiene que quitar todos los porcentajes de agua que tenga, y además se le debe endulzar, o sea, se le debe eliminar el azufre. Mira, no me salía, perdón. Se le debe eliminar el azufre, ¿sí?
El proceso de eliminación de azufre se llama endulzar, no tengo idea por qué se llama endulzar, realmente nunca me he puesto a investigar por qué se llama endulzar, pero es el nombre que recibe, el endulzado del gas. Uno piensa que le echan azúcar o cosas, nada que ver, como una serie de elementos que absorben el ¿cómo se llama? El azufre. Bien, bueno, como mencioné anteriormente, básicamente el gas lift se da cuando yo tengo una especie de pozo surgente, pero que su presión estática no es tan alta como para poder levantar todo el fluido y llevarlo hasta la zona de tratamiento. ¿Cómo funciona el sistema? Se inyecta gas por el espacio anular, es decir, el espacio entre el casing y el tubing, se inyecta gas. Una vez que ese gas es inyectado, permite que el gas aliviane la presión hidrostática, es decir, me reduce la presión hidrostática porque me afecta directamente la densidad. ¿Sí? Fíjense acá, esperen un minuto. Fíjense acá que la presión estática depende de la densidad. ¿Sí? Yo esta densidad, cuando le inyecto gas, esta densidad disminuye, por ende la presión hidrostática disminuye. ¿Bien? Si la presión hidrostática disminuye, eso quiere decir que ahora la presión de formación es mucho más grande. Por ende, cuando digo presión de formación es lo mismo que decir presión estática. ¿Sí? Entonces la presión de formación o la presión estática ahora va a ser más grande y va a poder hacer que el pozo surja. ¿Sí? Directamente. Básicamente es así. Yo inyecto gas para generar una surgencia artificial. Es esta la explicación, justamente. ¿Sí? Bueno, habíamos hablado de forma anecdótica de los hidratos de metano, que hay que tener cuidado porque ahora inyecto gas a alta presión y cuando el gas está en contacto directo con el agua a altas presiones y a bajas temperaturas se forman hidratos de gas, que es gas encapsulado en partículas de agua, ¿sí? Y estas partículas se solidifican y forman hielo, pero es un hielo bastante ignífugo, por así decirlo. No, ignífugo no, perdón. Es un hielo bastante inflamable. Ahí está, no me salía la palabra. ¿Sí? Ignífugo es que no se prende fuego, pero no, este es inflamable. Este se prende fuego bastante. ¿Sí? Bueno, fíjense ahí en la imagen. Bien, hemos hablado también que teníamos dos tipos de gas lift, el gas lift continuo y el gas lift intermitente. Básicamente los dos funcionan muy similar, solamente que el gas lift continuo consiste en una producción continua, o sea, yo inyecto de forma continua gas y mi sistema produce de forma continua petróleo, obviamente con el gas inyectado, se produce todo junto, de vuelta, pero bueno, produce gas, produce petróleo, ¿sí? Inyecto gas de forma continua y produzco petróleo.
Bueno, voy a seguir entonces. Como les estaba diciendo, el gas lift tiene la particularidad de que es un sistema en el cual yo inyecto de forma continua gas y a su vez también produzco de forma continua petróleo mezclado con el gas que estoy inyectando, más el gas que sale de la formación, más el agua, ¿sí? Esto se utiliza para los casos en los que yo estoy produciendo, o sea que mi pozo tiene un alto potencial de producción, es decir, se utiliza mucho en los casos en donde mi pozo tiene un caudal de producción relativamente elevado, ¿sí? Básicamente. Perfecto. En cambio, el gas lift de flujo intermitente es un sistema en el cual yo inyecto de forma continua gas, ¿sí? Porque el gas inyecta de forma continua, pero no se produce de forma continua, sino que se produce de forma intermitente, es decir, se produce cada ciertos periodos de tiempo. Esto se realiza gracias a la utilización de una válvula de retención que se coloca en la parte final, es decir, esta válvula que ven acá. Bien, esperen un minuto que me permita dibujar. Esta válvula que ven acá, esta válvula de retención, se coloca en esta zona, ¿sí? La válvula de retención va a tener una presión superior y una presión inferior, ¿sí? Cuando la presión inferior supera la superior, la válvula se abre y deja pasar todo el fluido, por ende el pozo produce. Ahora bien, el pozo empieza a producir, se empieza a llenar toda la parte superior a la válvula de un fluido más pesado y como genera una mayor presión se me cierra nuevamente la válvula, entonces el sistema deja de producir. Bien, ¿cómo hace ahora para volverse la presión superior más chica para que la presión inferior la supere? Muy simple, porque le sigo inyectando gas en pequeñas cantidades y de forma continua, pero se inyecta gas, ¿sí? Entonces se le inyecta una vez que la presión superior vuelve a ser chica, ¿sí? Se vuelve a producir de la misma manera que mencioné hace un minutito. Bien, ahí está. Sí, es muy simple, esto es muy simple. ¿En qué caso se utiliza esto? Se utiliza en los casos en donde yo no tengo un alto caudal de producción. Como yo no tengo un alto caudal de producción, es muy probable que no tenga tanto gas para inyectar. Entonces el gas se va inyectando en caudales mínimos y se va produciendo de manera intermitente. Recordemos que el gas que se utiliza para favorecer estas o para generar estas urgencias artificiales es el mismo gas de los pozos. Bien, así que si tengo pozos cerca que producen mucho gas, bueno, genial, pero si no, tengo que ocupar el gas que me sale de este mismo pozo, tratarlo y volverlo a meter. Esto siempre es así. Repito, flujo continuo se produce de forma continua, flujo intermitente se produce de forma intermitente. Aún así, en ambos dos inyecto el gas de manera continua. En el intermitente caudales mucho menores, pero también se inyecta el gas de manera continua. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poco de los sistemas de las instalaciones, básicamente, los tipos de instalaciones que nosotros tenemos. La instalación abierta, la instalación semicerrada y la instalación cerrada. La instalación abierta es lo que vemos allí, ¿sí? Es decir, permítanme dibujarles un minuto. Yo le meto gas por entre medio, o sea, le meto gas por acá, y que el gas vea cómo se las arregla para poder meterse por debajo del tubing y ayudarme a producir. Es decir, es un sistema bastante flojito, ¿no? Si vamos a hablar, digamos, de esto que les mencioné, es muy flojito. O sea, yo inyecto gas y el gas de alguna manera tiene que meterse por la parte inferior del tubing y recién ahí el gas me estaría ayudando. Así que imagínense cómo funciona el sistema. Es el primer sistema que se creó para gas lift, pero eso no quiere decir que sea bueno. Es completamente malo, al contrario. Es un sistema que no se utiliza hoy en día porque no ayuda mucho. No es un sistema que ayude mucho.
¿Por qué? Porque lo ideal es aislar la zona esta de producción de la entrecolumna, porque si no la aíslo, el fluido sube por la entrecolumna hasta un nivel determinado, el cual va a estar dado por su presión estática. Y el gas tiene que inyectarse en ese nivel, y una vez que se inyecta en ese nivel, tiene que tratar de mezclarse con el fluido, volverlo cada vez más liviano. Eso me genera que la columna cada vez aumente más, así que no es muy favorable el sistema está realmente muy malo. Ahora bien, luego el sistema abierto nació el sistema semicerrado y el sistema cerrado, nacieron los dos juntos, digamos, pero uno se utiliza para los sistemas, ¿cómo decirlo? Uno se utiliza para los sistemas continuos, que es este, y el otro, que es el cerrado, se utiliza para el sistema intermitente. Bien. El semicerrado usa Packer, fíjense, el Packer lo tenemos acá. Esto que ven acá es un Packer. Esto es un Packer, fíjense que me permite aislar. Es decir, yo ahora, esta entrecolumna no tiene contacto con esto, porque está aislada. ¿Sí? Tiene una serie de gomas que me lo aíslan. Bien. Este sistema es muy simple. Funciona de la siguiente manera. Miren, yo tengo todo esto. En primer lugar, se instala el tubing con el Packer. Bien. Es así de simple. Y yo esto ya lo tengo punzado. Acá el petróleo ya está saliendo. Bien. El tema es que yo ahora tengo que inyectar gas por acá, pero todo esto está repleto de petróleo, ¿sí? Así que tengo que inyectar gas para que esto vaya bajando de a poco. Sí, perdón, voy a borrar este. Ahí está. Para que este nivel de petróleo en la entrecolumna vaya bajando de a poco y baje y baje y baje lo suficiente hasta que llega a la primera válvula de inyección de gas. Entonces ahí el gas se puede meter por acá adentro y recién me ha vuelto liviana esta parte. El gas que sigue por la entrecolumna va a seguir bajándome este nivel, pero fíjense que por dentro yo todavía sigo teniendo petróleo solo, sin gas. Recién cuando el nivel llega acá, ahí se mete el gas y ahora me aliviana esta parte. Y así sucesivamente, después de esta parte y por último la última parte. ¿Sí? Esto es lo que se llama el arranque del sistema gas lift. Siempre los arranques de estos sistemas son mucho más lentos, es decir, no producen de forma instantánea. No, lleva todo un trabajo que suele durar algunos días para que toda esta parte de la entrecolumna, es decir, cuando yo hablo de entrecolumna, me refiero a el espacio que hay entre el tubing y el casing, es decir, esto es la entrecolumna. Bien, eso que tenemos acá es la entrecolumna. Obviamente que si yo lo dibujo visto desde arriba, todo el espacio este es la entrecolumna, ¿no? Todo este espacio que ven acá, todo esto es la entrecolumna. Muy simple. Esa entrecolumna lleva un tiempo de arranque, como dijimos, porque toda esa entrecolumna la tengo que vaciar. Esa entrecolumna tiene fluido de producción, esa entrecolumna tiene petróleo, agua y gas propio de la roca. Entonces yo lo que tengo que hacer es ese nivel que vaya bajando constantemente con la inyección progresiva de gas, es decir, con la inyección constante y continua de gas. ¿Bien? Es la única dificultad que tiene el sistema, que en realidad el sistema intermitente también lo posee, ¿sí? Todos estos sistemas que ocupan Packer tienen este problema, pero en realidad no es un problema, es algo a tener en cuenta a la hora de ponerlo a trabajar al sistema. Y bien, ya por último el semicerrado, que como dijimos es igual al anterior, con la única particularidad, el sistema cerrado, perdón, con la única particularidad es que presenta la válvula de retención en este punto, como ven, fíjense, ¿sí? Válvula de retención que me deja pasar fluido en esta dirección, pero no me deja pasar fluido en la otra dirección. Esto no se puede, ¿sí? Lo cual está buenísimo y se activa a través de las presiones, como lo expliqué hace rato, ¿sí? Es decir, la presión inferior tiene que superar a la presión superior de alguna manera, ¿sí? Por lo general no la supera, sino que la presión superior es la que se va achicando hasta que quedar por debajo de la inferior. Una vez que queda por debajo, se abre la válvula, se vuelve a llenar la directa de petróleo y la presión superior ahora es mayor que la inferior, así que se vuelve a cerrar.
¿Y cómo es que se aliviana la presión superior? Por el gas. Yo le inyecto gas de forma continua, de a poquito, entonces se va alivianando, y una vez que se aliviana y la presión inferior lo supera, se vuelve a abrir. Y así sucesivamente, es como un círculo cerrado, ¿no? Siempre pasa lo mismo. ¿Alguna duda hasta acá? Esto lo vimos en la clase pasada, pero pueden tener alguna duda, no hay problema. Así que pregunten si tienen dudas. Bien, genial, seguimos entonces. Después pasamos a hablar de algunos elementos del pozo que son bastante importantes. En primer lugar, los mandriles. Los mandriles es una especie, el mandril es una especie de tubing un poquito más ancho, ¿sí? Que solamente es más ancho en uno de sus costados, ¿sí? No es que sea más ancho en su totalidad, no, fíjense acá en la imagen, tiene un borde que es igual al resto de los tubing, y es como si tuviese una pequeña, un pequeño reborde, y es simplemente un dispositivo que me permite a mí alojar algo en esta zona. Tiene una pequeña traba y me deja alojar algo acá, ¿sí? Ese algo, en este caso, es la válvula de inyección. Ahí hemos explicado que las válvulas de inyección se colocan, no es que se baja junto con los mandriles las válvulas, no, las válvulas se instalan aparte. ¿Por qué? Muy simple. Porque tal vez yo después esta válvula la quiera sacar para ajustar un poco la calibración, para reajustar. Porque a ver, ¿cómo regulo yo cuánto caudal de gas ingresa? Básicamente a través de estas válvulas. ¿Cómo lo hago? Simple, tengo que calibrarla a una presión determinada. Pero ¿y si cada tanto le tengo que cambiar la calibración? ¿Cómo hago? Tendría que sacar toda la sarta de tubing con los mandriles y todo. Si bueno, no hace falta, porque se ha inventado un dispositivo que se llama Kickoff, ¿bien? Que básicamente es como una pata articulada que me permite a mí colocar y sacar las válvulas de estas posiciones de los mandriles. Muy simple. Después tenemos las válvulas. Hay dos tipos de válvulas, las HIPO y las PPO. Las HIPO son las válvulas operadas por la presión de inyección de gas. Es decir, la presión de inyección de gas es la que debe vencer ciertas fuerzas de unos resortes internos que tiene el mecanismo para poder ingresar el gas. Mientras que la otra, la válvula PPO, está operada por la presión de producción. Es decir, la presión de producción es la que me abre la válvula para que ingrese el gas. ¿Se entiende? Son válvulas distintas, cada válvula se ocupa según lo que quisiera realizar el ingeniero a cargo, ¿sí? Yo las que más he visto son las HIPO, son mucho más sencillas y es conveniente, o sea, y directamente puedo regular la inyección a través la inyección de gas a través de su propia presión. En cambio, de otra manera tendría que regular la inyección de gas a través de la presión de producción, entonces hay que tener algunas cosas más en consideración. Las HIPO son las más sencillas. Bueno, y después el control de la inyección. Yo puedo medir básicamente, ¿cómo hago para medir yo si estoy inyectando bien o no? Con presiones, porque como inyecto gas, al gas lo mido a través de las presiones. Y tengo el control de la presión a través del interior del tubing, que es uno de los más comunes, y después el control de la presión por la entrecolumna, es decir, este espacio que hay entre el tubing y el casing. Este último no me convence mucho a mí particularmente, no los he visto nunca trabajar en campo, pero no me convence mucho. Yo creo que siempre es conveniente realizar el control de la presión a través del tubing y listo, ¿sí? Pero bueno, cada uno con su tema. Y por último, bueno, habíamos visto esta instalación de gas lift, muy simple. Fíjense, el gas se inyecta por esta zona. Ahora les comento cómo funciona. El gas se inyecta, puede que se inyecte por acá, ¿sí? Fíjense, va por esta parte, ingresa y me ayuda, ingresa por cada una de las válvulas y me ayuda a producir, y la producción luego sale por esta zona, la línea de flujo que se llama. ¿Bien? Esta es la válvula maestra. Fíjense que el sistema de producción, es más, ahora se los voy a mostrar, miren, porque me acabo de dar cuenta que son básicamente los mismos dibujos. Fíjense que esto, que les voy a marcar acá, ¿sí? Esto es el arbolito de Navidad, es igual, miren,
que es muy parecido. Acá, esta salida que ven acá, la línea de flujo y demás, es esto que ven acá, que yo les marqué donde estaba la placa orificio. ¿Sí? Tenemos las válvulas maestras que están acá en la parte inferior. Y después por arriba otra serie de válvulas más. Es para el gas lift. Entonces, ¿qué instalación ocupa en superficie? Un arbolito de Navidad. ¿Sí? Esto es importante. Ocupa un arbolito de Navidad, inclusive le puedo colocar placas orificios para poder regular las presiones de producción, y si tengo válvulas PPO la puedo regular por ese lado. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿no? Así que bueno. Bueno, y eso sería todo. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que quieran preguntarme? De lo que sea, ¿eh? Nada, entonces, no tienen dudas de nada. Buenísimo. Bueno, entonces, si no tienen dudas, fíjense, ha sido un repaso bastante rápido. Bastante rápido. Yo ahora voy a terminar de hacer el examen y voy a ver si lo puedo subir lo más rápido posible. Cuando esté listo, les voy a avisar para que lo puedan hacer. Bien. Eh, pero nada más, muchas gracias por asistir a la clase. Es una lástima que así está tan poca gente, no sé por qué. Eh, pero bueno, si bien hoy día fue un repaso, no pasa nada, pero siempre es conveniente que asistan. Esto es fundamental. Así que bueno, cuando esté listo el examen, yo los voy a avisar y listo. Eso sería todo por esta semana, gente. Así que nos veremos el sábado que viene a la misma hora. Muchas gracias igualmente, que les vaya muy bien.